Jesucristo. Vamos a entrar, hermanos, en el mensaje de la palabra del Señor. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el primer libro de las Crónicas, capítulo número 28. Gloria a Dios, primer libro de las Crónicas, capítulo número 28. Vamos a ver, bueno, pues yo creo que no está de más decirlo, algo importante, como todo lo que tiene que ver con la palabra de nuestro Señor Jesucristo es importante, ¿verdad? Porque nos ayuda, porque nos edifica, porque nos motiva, porque nos exhorta, porque siempre está edificando la vida de nosotros como creyentes, como hijos, ¿verdad?, de un ser supremo, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo número 9, vamos a leer. Cuando lo tenga lo puede manifestar con un amén, con un gloria a Dios. Aleluya. Dice así en el nombre de Jesucristo: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un versículo, hermano, muy conocido por nosotros y ciertamente nos lo han predicado, lo hemos considerado en algunos mensajes y cada predicador ha agarrado una línea diferente. Nos han hablado del ánimo, nos han hablado de que tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Y nos han hablado de muchas cosas que tienen que ver con este precioso versículo, pero hoy el enfoque o la línea que vamos a llevar en esta tarde, y quisiera empezar con el título, es conocer a Dios, el objetivo supremo. Vamos a ver, hermanos, a través de la palabra del Señor, el objetivo supremo, en este caso el objetivo soberano, también lo podemos decir. El objetivo de nuestro Señor Jesucristo es precisamente que toda la humanidad, no nada más nosotros, que toda la humanidad venga al conocimiento de la verdad, que toda la humanidad tenga la oportunidad de conocerle, toda la humanidad tenga la oportunidad de admirarle, pero sobre todo de servirle con un corazón voluntario, ¿va? O con un ánimo voluntario. Aquí David le da una recomendación a Salomón y vemos, ¿va? Y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre. Esa palabra conoce es del hebreo yadá. Su significado es entender o experimentar. Fíjese qué importante es que nosotros como cristianos logremos entender, pero también logremos experimentar que hay un Dios, experimentar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando logramos conocer, cuando logramos entender, cuando logramos experimentar a nuestro Señor Jesucristo, pues por lógica se entiende, hermano, que le vamos a servir con un corazón voluntario. Nadie de nosotros estamos aquí a las fuerzas, nadie de nosotros venimos invitados. Hoy estamos, yo creo, en su mayoría todos bautizados, estamos en su mayoría puras personas que nos denominamos cristianos. ¿Por qué? Porque somos alguien que servimos a Dios en espíritu y en verdad. Pero para poder lograr, hermanos, poder servir al Señor en espíritu y en verdad, porque no siempre lo hemos servido, tuvo que pasar una experiencia o tuvo que venir algo en nuestra vida, y fue que nuestro Señor Jesucristo se presentara en nuestra vida. Antes no lo servíamos, antes no lo buscábamos, menos lo íbamos a encontrar. Estábamos lejos, ¿verdad?, de las promesas, dice su palabra, estábamos viviendo lejos de su presencia y por automático estábamos divididos, ¿verdad?, porque el pecado divide al hombre con su Creador, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros, hermano, queremos buscar al Señor, si nosotros queremos encontrar al Señor, si nosotros queremos servirle con un ánimo voluntario, es necesario, hermano, que nosotros lo conozcamos. Yo le puedo preguntar a usted, ¿usted conoce a su Dios? ¿Conoce al Señor Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Yo le pregunto. Jesucristo es Dios. Bueno, entendemos que Jesucristo es Dios porque lo leemos a través de la palabra de Dios. Y ciertamente para poder entablar una relación personal con Dios debemos de verlo a través de su palabra. Porque su palabra nos indica, nos enseña cómo nos debemos de conducir. Su palabra incluso nos engendra, ¿va? Porque somos engendrados por la palabra del Señor. Y de esta manera logramos entablar una relación con nuestro Señor Jesucristo.
Cuando estaba viendo, hermano, estos versículos, vamos a ver más ahorita, se me venía a la mente, ya ni me acordaba, pero se me vino así rápido a la mente. En una ocasión, era un domingo y estábamos en la parte de abajo antes de empezar la escuela dominical, y llegaron unas personas de esos que andan así tocando las casas, ¿verdad?, con una corbatita, y me da un folleto y luego me dice: es que andamos presentando y andamos enseñándole a la gente quién es Jesucristo, me dice. Y yo le recibo el folleto y yo le digo: ¿y usted sabe quién es Jesucristo? Y luego me dice: sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego le digo: no, Jesucristo es Dios. No, no puede ser. Y ya no logramos platicar un poquito más porque íbamos a entrar. Y se me venía, ¿verdad?, esto. Yo decía: ¿cuánta gente, gente sincera y gente no sincera, va? Hay de todo en la sociedad. Hay mucha denominación, hay mucho medio religioso que dice conocer a Dios, que dice entender a Dios. Entonces, para poder en realidad entender o experimentar a nuestro Señor Jesucristo, que por cierto, ese es un beneficio que usted y yo tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo. Mire, ¿cómo le podemos decir? Un escritor, ¿verdad?, o un pensador escribió en una ocasión, un hombre llamado Jim Packer: conocer a Dios es de crucial importancia para vivir nuestras vidas. Le estoy hablando de un hombre que yo creo no conocía a Dios, un hombre inconverso, pero esto escribió él. Conocer a Dios es de crucial importancia para nuestras vidas. Dice: el mundo se convierte en un lugar extraño, loco y doloroso, y vivir en él llega a ser algo decepcionante y desagradable para aquellos que no conocen a Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hay decepcionada de su vida? ¿Cuánta gente no ha recurrido al suicidio? ¿Cuánta gente no está toda turbada allá afuera, no haya qué hacer con sus problemas porque no conocen a Dios? Ahorita vamos a ver, hermano, el beneficio que tenemos usted y yo precisamente de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando logramos conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros le servimos como Él nos manda servirle. Nosotros vivimos como Él nos manda que vivamos, y como Él nos manda que vivamos está aquí a través de la palabra de Dios. San Juan capítulo número 17, gloria a Dios. San Juan capítulo número 17, vamos a leer únicamente el versículo número 3. ¿Verdad? Yo creo que la palabra del Señor hace que nosotros como que nos comprometamos, ¿verdad? Nos involucra, pues, y ahorita vamos a llegar, si Dios quiere, a ese versículo. Nos involucra a vivir en santidad, hermano. Dice la palabra de Dios: va a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Verdad? Esa palabra es: nadie conocerá al Señor. Si queremos conocer al Señor en realidad, porque a veces vemos, no le voy a hablar de aquí, a veces vemos, hermano, cristianos que como que no están contentos con el servicio al Señor, no están contentos con su vida cristiana, no están contentos, ¿verdad? Y luego es por eso que como que de repente volteamos para atrás. No, pues es que allá me iba mejor, es que a lo mejor allá no tenía tantos problemas, me empecé a involucrar en el medio religioso, me empecé a involucrar entre los hermanos y tengo más problemas. No debe de ser así, hermano. La vida cristiana se disfruta. La presencia de nuestro Señor Jesucristo se disfruta. Su presencia se anhela, ¿verdad? Estamos completos, estamos plenos. No tenemos que estar viviendo, ¿verdad?, insuficiencias en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, ni en nuestra vida familiar, ni en nuestra vida moral, porque se supone que en Cristo Jesús debemos de estar completos. Mire, San Juan 17:3 dice: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La sociedad, hermano, la gente se vuelve loca pretendiendo entender o pretendiendo descubrir dónde se encuentra la vida eterna. Nosotros podemos pensar que todos vamos a ir o todos vamos a heredar el reino de los cielos, y no es así. Hay una vida eterna y hay una condenación eterna. Pero la vida eterna es que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender a nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos por primera vez a este lugar, o bueno, algunas de las personas, ¿va?, que anteriormente no estaban en el medio religioso,
Vivían como a ellos les parecía, vivían en el pecado, vivían y no entendían lo que venía siendo la palabra del Señor, pues no lo servían, no lo buscaban, no lo encontraban, no tenían una opinión como usted y yo podemos tener de nuestro Señor Jesucristo. Oían hablar incluso históricamente de Jesucristo. Todas las personas dicen que hay un Dios, que hay un Creador. Bueno, no todas, hay unas que dicen que no, que lo niegan. Pero cuando venimos a este lugar, hermano, para poder impulsar, o quien impulsó a nosotros, para que en realidad existiera un arrepentimiento y cambiáramos de pensar, fue que conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos un encuentro con su presencia, algunos tuvimos el bautismo del Espíritu Santo, otros tuvimos una llenura del Espíritu Santo, pero de esta manera se abrieron nuestros ojos espirituales y empezamos a querer asistir con más frecuencia a un lugar como este, porque tuvimos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros, hermano, tenemos continuamente encuentros con nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar continuamente en la búsqueda diaria. Debemos estar contentos, ¿verdad?, que servimos al Señor. No le estoy diciendo que no va a tener problemas. Todos tenemos problemas, pero vamos a estar impulsados por algo. ¿Por qué? Porque tenemos la vida eterna asegurada. La tenemos por promesa. Somos hijos de Dios. El nombre del Señor Jesucristo se ha invocado con cada uno de nosotros, y esa es la vida eterna. Que hemos conocido al único o al solo Dios verdadero, y a Jesucristo, dice, al cual tú has enviado. Yo por eso, hermano, le ponía como título: conocer a Dios, el objetivo supremo. El Señor, hermano, o el diseño original de toda la humanidad no fue que se perdiera. Sabemos el error de nuestros primeros padres, pero el objetivo del Señor fue estar siempre, o que el hombre viviera delante de su presencia, que no viviera lejos de la presencia del Señor, que todas las promesas que tiene el hombre para nosotros como cristianos, para nosotros como creyentes, esas promesas eran para toda la humanidad. Pero el hombre cayó de la gracia del Señor Jesucristo. El hombre no conoce al Señor Jesucristo. El hombre no experimenta al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, yo le digo que usted y yo debemos de estar contentos y debemos de glorificar al Señor como Él lo merece. Estar dedicados, estar entregados en realidad con un corazón voluntario. No porque tenga que hacer las cosas, no porque me toca hacer las cosas, no porque hago las cosas para el hombre, no, porque las estoy haciendo voluntariamente, porque entiendo a mi Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo número 7. Vamos a ver otro pasaje muy bonito, Deuteronomio 7, versículo número 6. Ahorita vamos a ver también cómo algunos decimos o dicen, voy a decir dicen, no voy a decir decimos, porque aquí no hay ninguno de esos. Hubo en la antigüedad, por eso el apóstol Pablo lo escribió, que algunos, para vergüenza, no conocían a Dios. Y le estaba hablando a una iglesia que estaba en Corinto. Eso pasó antes, eso no debe pasar ahora. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Señor con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 9. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quién, hermano? A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada yo le hablaba de la misericordia. Yo le decía, ciertamente la misericordia le pertenece al Señor. Nosotros somos seres sin misericordia. Le pertenece al Señor la misericordia, pero también al Señor le pertenece la justicia. Por eso, hermano, la importancia de que nosotros nos demos la tarea de conocer a nuestro Dios. Porque entre más le conozcamos, más lo vamos a amar.
más vamos a experimentar su esencia en nuestra vida, más contentamiento, más gozo, más plenitud vamos a tener porque lo conocemos más y más. Y eso nos dice su palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, no va en retroceso. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Cuando conocemos, o entre más conozcamos a nuestro Señor, más lo vamos a amar. Y si amamos a nuestro Señor, vamos a guardar sus mandamientos. Entonces, eso es algo muy importante, hermano, que tenemos que resaltar, la importancia de guardar sus mandamientos, la importancia de vivir enteramente delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo conocemos, es por eso que lo amamos. Y conocemos que Él nos ha escogido a nosotros, que Él nos ha elegido a nosotros. No porque nosotros lo hayamos elegido a Él, sino porque Él nos amó a nosotros primero. No es porque éramos los más, o porque éramos los menos, o porque más hacíamos, o porque no hacíamos. No, porque quiso amarnos, nos ha escogido. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros lo conozcamos y que nosotros lo amemos y guardemos precisamente sus mandamientos. Salmo capítulo número 9. Salmo capítulo número 9, versículo número 9. Señor, refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Mira, hermano, yo le voy a mencionar algo. Yo no entiendo por qué las personas, cuando estamos en angustia, es cuando nos alejamos de Dios. Mientras todo lo que me rodea está favorable, ahí estoy bien gozoso delante de la presencia de Dios. Pero cuando vienen las circunstancias contrarias, cuando viene el tiempo de angustia, es cuando me alejo de Dios. Y aquí nos está diciendo que el Señor va a ser refugio para el tiempo de angustia. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Fíjese, no dice que van a confiar únicamente en los que mencionan su nombre. O sea, los que conocen, los que entienden su nombre. Entendemos que el nombre de Dios es Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y un día tiene que llegar el tiempo que toda rodilla se tiene que doblar y reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces, nosotros, hermano, tenemos un refugio, porque todos somos pobres. Todos nosotros, hermano, tenemos a dónde acudir, en el tiempo de angustia. Conocemos a dónde debemos de acudir. Entendemos que nuestro Señor Jesucristo es misericordioso, es perdonador. De Él viene la salvación, de Él viene la salud, pero hacemos todo lo contrario. Nos enfermamos, tenemos problemas, nos sentimos cansados. Eso es válido. Todos nos enfermamos, todos nos sentimos mal, todos nos enojamos, todos nos sentimos menospreciados, todos nos sentimos heridos, todos. No me diga que usted no. Todos nos sentimos así. Pero la diferencia, hermano, entre alguien que conoce el nombre de su Dios es que acude a Él, es que se entrega a Él, porque entiende que Él es el que lo tiene que rescatar, Él es el que lo tiene que levantar, Él es el que lo tiene que curar, porque dice su palabra que Él hiere, pero Él cura la herida también. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. A veces también decimos, es que pedimos, y es que pedimos, y es que oramos, y es que oramos, y el Señor no contesta. Los tiempos del Señor, hermano, no son nuestros tiempos. Nuestra perspectiva, hermano, es terrenal y es temporal. La perspectiva de Dios, hermano, es celestial y es eterna. Nosotros no conocemos el programa o el proceso en el cual nos esté metiendo nuestro Dios. Entonces, Él no nos va a desamparar porque nosotros lo estamos buscando con todo nuestro corazón. No tenemos que buscar al Señor superficialmente, únicamente para que digan que sigo siendo cristiano, aunque me esté deshaciendo por dentro, aunque me esté muriendo, que ya no quiero ir a la iglesia, pero voy para que vean que yo cumplo. Eso no es buscar a Dios con todo el corazón. Eso es tener un programa con el hombre. Nosotros tenemos un programa con el Señor.
Y hemos venido a este lugar por el Señor, porque nos interesa nuestra salvación, porque entendemos que en este lugar se manifiesta la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos llenamos, aquí cobramos fuerzas, aquí nos sanamos, aunque del estómago también. De todo va, si venimos enfermos, aquí nos sanamos. Aquí nos restauramos, pero a veces, hermano, como no conocemos, como no entendemos, únicamente decimos que conocemos, no entendemos al Señor, pues nos alejamos en el tiempo de angustia. Mire, hermano, yo le mencionaba, el apóstol Pablo le dijo a los corintios que debían velar debidamente porque algunos no conocían a Dios. ¿Qué pasa cuando no se conoce a Dios, verdad? ¿Cómo se identifica, lo podemos decir, cómo se identifica una persona que no conoce a Dios? Yo puedo decir que conozco a Dios, pero a lo mejor con mis actos digo que no conozco a Dios. La palabra del Señor, hermano, nos identifica cuando en realidad somos cristianos o cuando no somos cristianos. Mire, Romanos capítulo número 1. Gloria al Señor Jesucristo. Siga glorificando al Señor. Nosotros vivimos en una fiesta continua, recuerde. Los que amamos al Señor nos regocijamos en Él. Romanos 1, 21. Vamos a leer algunos versículos. Gloria a Dios. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice, porque habiendo conocido a Dios, ¿qué dice ahí, hermano? A ver, más fuerte. Bueno, esto nos da a entender, hermano, que a Dios se glorifica, que a Dios se exalta, que a Dios se alaba. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Simple y sencillamente por eso. Ya, deje usted que si estoy enfermo, deje usted que si tengo problema, deje usted que si tengo esto, deje usted todo eso. A Dios se le debe glorificar porque Él es Dios, únicamente por lo que es y por lo que hace. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios y trocaron o cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que dice, hermano, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Si hay alguien, hermano, yo siempre he mencionado esto, si hay alguien que debe saber cómo se agradece a Dios, cómo se alaba a Dios, cómo se glorifica a Dios, es precisamente su pueblo, porque su pueblo lo conoce. El mundo no le conoce. La gente que está en pecado no le conoce. Nosotros no únicamente, hermano, tenemos que caer en la condición de decir que conocemos a Dios. Alguien que conoce a Dios glorifica a su Dios. Alguien que conoce a Dios exalta a su Dios. Está atento a su voz, está atento a sus mandamientos, se entrega en espíritu y se entrega en verdad. Alguien que conoce a Dios ama la obra, ama a su hermano, habla en el medio en el que él anda, en el que él se rodea. Él lo ama porque conoce a Dios, porque entiende a su Dios. Por eso es glorificar a Dios, eso es enaltecer a Dios. Con nuestro servicio enaltecemos a Dios. Con nuestro servicio, con nuestra entrega, engrandecemos a Dios. La iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Él, su presencia. Nosotros tenemos que anhelar su presencia, que buscar su presencia. Dice, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Que aunque usted sea cristiano, que aunque yo sea cristiano, pero no sé glorificar a Dios, no quiero glorificar a Dios, no entiendo cómo glorificar a Dios, ni le agradezco, no conozco a Dios, no entiendo a Dios.
Si le doy gracias por lo que me da, por lo que no me da, por las cosas buenas, por las cosas malas, como lo hizo Job, yo debo de agradecerle al Señor. Cierto, Valo, ¿cómo lo podemos decir? Todos los procesos negativos que pueden venirnos a nosotros, hermano, en nuestra vida cristiana, son dolorosos. Nadie nos vamos a gozar por algo que nos venga contrario. Todos nosotros, hermano, un día vamos a estar de luto. Y todos nosotros vamos a perder un día a nuestro ser más querido. Todos. Nadie, hermano, somos, ¿cómo le podemos decir? Somos inmortales hablando, bueno, aunque somos inmortales, ¿va? Porque muere el cuerpo, pero nuestra alma vive eternamente. Porque esa es la vida eterna, que conozcamos al Señor Jesucristo. Pero cuando estamos en esta tierra, yo le estoy poniendo el ejemplo a lo mejor más difícil, el proceso más difícil en el cual usted y yo vamos a estar. Si no entendemos, si no conocemos a Dios, dice su palabra, ¿va? Que si el grano no muere, pues ¿cómo tiene que volver a levantarse? Hablando de la resurrección, ¿verdad? Si nosotros no entendemos, no le estoy diciendo no llore, todos vamos a llorar y va a ser algo muy doloroso, pero debemos de agradecerle a nuestro Señor Jesucristo. Todos los procesos que le vengan a su vida, usted tiene que agradecerle al Señor Jesucristo, no culparlo por algo que le ha venido mal a su vida. Mira, hermano, aquí estamos viendo que el resultado de no glorificar a Dios, que el resultado de no agradecer a Dios, dice que el necio corazón se entenebrece. Dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. A veces nos inunda el pecado y nos preguntamos por qué. A lo mejor no estamos sirviendo al Señor como Él nos lo está demandando, porque por medio de nuestro servicio nosotros glorificamos a Dios. Mire, otro pasaje que nos identifica cuando conocemos a Dios o no lo conocemos, está en la primera de Juan. Usted se lo sabe de memoria. Primera de Juan, capítulo número 4. Vamos a leer desde el versículo número 1. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, algo tan fácil, algo tan fundamental. La palabra amor todos la conocemos. Pues decir, no, pues yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a Dios, yo amo a mi hermano. Decir que amamos es muy fácil. Mostrar que amamos, ahí es lo difícil. ¿Cómo nos damos cuenta, hermano, que en realidad tenemos el amor de Dios? ¿Cuál es ese verdadero amor de Dios? El amor todo lo puede. El amor todo lo cree. El amor todo lo sufre o todo lo soporta. Ese es el verdadero amor de Dios. Por eso también el apóstol Pablo, ahí fue alguien que acentuó mucho en lo que viene siendo el amor de Dios. Dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si yo hiciera esto, si yo hiciera lo otro, pero no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque no conozco a Dios.
Eso es algo de primer grado, lo podemos decir. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por eso dice su palabra que si no amas a tu hermano que estás viendo, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Si alguien con el que convives, a lo mejor hasta diariamente, no puedes lograr amarlo, ¿cómo vas a amar a alguien que no lo ves, que no lo entiendes, que no lo conoces? Yo no puedo amar a alguien que no conozco, hermano. Si usted viene, va, y me trae a alguien y me lo presenta por primera vez y me dice, ya ámelo, hermano, caray. Pues para yo poder amar a esa persona, yo lo tengo que conocer. Yo tengo que entablar una relación con él. Entonces, para conocer a Dios, hermano, tenemos que conocerlo. Para poder tener el amor de Dios, de lograr soportar, de lograr creer todo, va, eso le dice, bueno, hablando de lo que viene siendo la palabra del Señor. No crea todo, aquí no está diciendo que no creamos a todo espíritu. La tenemos que creer al Espíritu de Dios. Pero el versículo número 8 nos dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Verdad que su palabra nos exhibe, hermano, cuando no conocemos a Dios? Yo puedo conocer de Génesis 1 hasta Apocalipsis cuando termina y saber mucha Biblia, pero en realidad cuando no amo a mi hermano, cuando no amo a mi hermana, cuando no amo a mi familia, cuando no amo el servicio en la obra, cuando no amo el ministerio que Dios me ha dado, lo que yo haga, barra, cante, brinque, no sé, lo que usted haga en la iglesia para glorificar a Dios, usted lo tiene que amar y hacerlo con diligencia. El que preside, dice, hágalo con solicitud. Y no se está refiriendo al que está aquí parado, sino el que preside, o sea, el que gobierna, o el que trabaja, o el que hace, lo tiene que hacer con solicitud, con amor. Entonces, si no conocemos a Dios, difícilmente vamos a poder amar a Dios. Por eso, finalmente podemos decir que el conocer verdaderamente a Dios involucra nuestro compromiso de vivir en santidad. Quisiera terminar en Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12, versículo número, únicamente el versículo número 14. Acá usted se sabe todo lo demás. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz, ¿con quién, hermanos? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este pasaje, hermano, esa palabra verá, yo le decía, una de sus raíces etimológicas es nadie conocerá al Señor. Está hablando, o lo podemos aplicar, ¿verdad? La palabra del Señor se puede o tiene dualidad de cumplimiento. Este pasaje lo entendemos todos, que si no vivimos en santidad, que si no seguimos la paz, pues nunca vamos a ver al Señor tal y como Él es. Pero también ver al Señor, hermano, es conocer al Señor, ¿verdad? Lograr ver al Señor es tener la relación que yo le menciono cercana con Él. Eso es conocer al Señor. Entonces, si yo no sigo la paz con mi hermano, si yo no sigo la paz con mi vecino, está diciendo que nuestro compromiso es seguir la paz. Dejemos eso, hermano, de que me la hace, me la paga. No, está bien, hermano, yo perdono a ese hermano porque nos van a ofender. Yo lo perdono, pero ahora ya lo voy a evitar, ya no le voy a hablar, ya no lo voy a invitar, y somos hermanos. Mi compromiso, hermano, es seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si mi hermano, si mi hermana no cambia, ese es su problema. Él se las va a ver con el Señor. Nuestro compromiso es seguir la paz y la santidad, sin la cual no podemos conocer al Señor, no podemos ver al Señor, no podemos entender al Señor, porque no tenemos santidad, porque no tenemos paz en nuestros corazones. Por eso no conocemos a Dios. Y eso, hermano, nos produce que no amemos a nuestro hermano. Porque el que no ama no conoce a Dios. Bueno, ¿por qué no conoce a Dios? Porque no vive en santidad, porque no busca la paz, porque no le sirve al Señor con un ánimo voluntario, porque no glorifica a Dios como debe de glorificarlo, porque no agradece a Dios como debe de agradecerlo, como no da para su obra como tiene que dar para su obra. Hablando monetariamente, pero hablando también de recursos humanos. Andamos a veces trabajando 1, 2, siempre los mismos. ¿Por qué? Porque la obra del Señor no se tiene un aprecio. Debemos de amar la obra del Señor, donde nos congregamos, lo que hace el lugar donde nos congregamos, que si hay campañas, que si hay fraternidades, que si hay esta actividad. Es más, simplemente si está el aseo.
Yo puedo decir que amo a mi hermano, pero llega el aseo y no voy. Que mi hermano se agarra. Ahí está mi hermano batallando. Ahí estoy mostrando que no amo a mi hermano. Porque alguien que ama a su hermano es sensible a las necesidades de su hermano. No, yo tengo que estar, porque yo he estado cuando faltan miembros y es bien difícil y es complicado. Entonces yo tengo que ser diligente. Yo tengo que tener un programa, porque amo al Señor, porque amo el contorno que viene siendo del Señor. Todo lo que tiene que ver, hermano, con nuestro Señor Jesucristo, cuando logramos conocer a Dios, vamos a estar nosotros y con un ánimo voluntario. ¿Qué dice a esto, hermano? ¿Conocemos a Dios? Amén, diga amén. Vea, solamente quien no conoce a Dios, hermano, se va a preocupar de estos mensajes y lo van a incomodar. Pero nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, lo amamos con todo nuestro corazón y debemos de glorificarlo como Él lo merece.